Universidad Abierta y a Distancia de México. Materia Contexto Socioeconómico. Unidad 3. Neoliberalismo y Globalización. Por Eduardo Tapia Martínez. Existen cambios que han beneficiado a México en su organización política, económica, social y cultural. En la nueva derecha se propone el auge del mercado y la elevación de niveles de competencia con un gobierno innovador al administrar el país. En 1970 se aplica el modelo neoliberal por la crisis capitalista que Estados Unidos e Inglaterra combatían, y muchos países del primer mundo tomaron este modelo. Después se incorporaron países de desarrollo medio, dando como resultado la globalización. La globalización es un proceso mundial impulsado por el vertiginoso avance de la tecnología y su fin principal es terminar con las barreras comerciales y financieras entre los países y la homogenización en la política, economía y cultura, pero sin duda los países más beneficiados ante esto son los más desarrollados. Este fenómeno ha traído consigo privatizaciones masivas, políticas de reforma de Estado, aperturas al mercado interno y control de salarios, además de políticas regionales como el TLC y el Mercosur. Los beneficios solo han sido para una minoría, y la situación se complica al aumentar los precios, déficit en la balanza de pago e incremento considerable de la pobreza. En el caso de México, el modelo neoliberal inició con el gobierno de Miguel de la Madrid, el cual tuvo como características la reprivatización de la economía, la apertura comercial y financiera de acuerdo al GATT, la nueva ley de inversiones extranjeras, la eliminación del proteccionismo económico, la modernización educativa, así como el recorte de gastos gubernamentales. Y en sus propuestas de renovación estructural se tomaron medidas como la reordenación económica, PIRE, la planeación y el auxilio de los trabajadores, la rectoría económica del Estado, el fortalecimiento del federalismo, la descentralización administrativa, así como la democratización del país, aplicando el Plan Global de Desarrollo, y dentro de sus iniciativas estaba la reforma a la Ley de Organizaciones Políticas y procesos para una reforma constitucional. Existieron cambios políticos y económicos como consecuencia del terremoto de 1985, donde se descubrió cómo funcionaba el aparato oficial y las condiciones de muchas personas que laboraban y que no eran nada favorables, aunado que aumentó la deuda externa. A fines del sexenio de Miguel de la Madrid, se registraron diversos movimientos ecologistas que llamaron la atención sobre los riesgos y perjuicios del modelo de crecimiento económico, como la tala indiscriminada de árboles, la contaminación de ríos y de lagunas, y tiraderos de materiales tóxicos, entre otros. Las elecciones de 1988 fueron las más concurridas y participativas en la historia de México. Esta lucha electoral estaba centrada principalmente entre Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, siendo el ganador Carlos Salinas, aunque con un serio cuestionamiento por un amplio sector de la sociedad. Bajo su administración se ejecutaron las grandes transformaciones estructurales que el presidente consideraba ineludibles para conformar al México moderno. Se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas ahora todas las grandes empresas del Estado, la telefonía, las comunicaciones viales y las aerolíneas, entre otros sectores, siendo subastadas y adquiridas en su mayoría por Carlos Slim. En el sexenio de Salinas se creó el nuevo modelo económico y se empezaba a incluir a México en el libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Como resultado, se firma el Tratado de Libre Comercio el 17 de diciembre de 1992. Es así como México entra en una economía globalizada, siendo el primer país latinoamericano en ingresar a la cooperación económica de Asia-Pacífico en el año de 1993. Con respecto al sistema electoral, se realiza una reforma en los años 1989 y 1990, en el cual se crea el Instituto Federal Electoral. En 1994, con el gobierno de Ernesto Zedillo, se vive una de las peores crisis, donde el peso perdió un 60% de su valor. México recibió apoyo de 51,000 millones de dólares para poder estabilizar el mercado cambiario. El mercado financiero volvió a estabilizarse, pero en 1995 México cerraba con una recesión económica del 6,9% y una tasa de inflación del 52%. La globalización es un proceso recurrente en diversas épocas, fenómenos vinculados a la política y a la economía, siendo este último rasgo el negativo, dada la asentada pobreza mundial. La globalización puede entenderse como una consecuencia del desarrollo que han impulsado muchos países alrededor del mundo. En términos generales, puede decirse que la globalización funciona en diferentes niveles de la sociedad. La globalización cuenta con un enorme potencial para los países, incluso ha significado un gran beneficio para países que lo han aprovechado, sobre todo los asiáticos, pero en Latinoamérica no ha tenido los mismos resultados. A consecuencia de los cambios en las dinámicas básicas de convivencia, incluso a nivel empresarial, se modifican las opciones de empleo. Hoy proliferan los trabajos desde casa, horarios parciales u horarios flexibles. En conclusión, la política neoliberal en México tuvo dos etapas. La primera de diciembre de